¿Qué tal, amigos? Hoy ha vuelto a ganar el corredor Tadej Pogačar, el esloveno ha vuelto a demostrar el nivel que tiene, y cuando pensábamos que tal vez un Visma, como se había visto tan fuerte y el equipo se había visto mucho más superior que al UAE Team, hoy le podría poner de pronto contra las cuerdas a Tadej Pogačar, nos hemos dado cuenta que el corredor esloveno, cuando dice atacar, actualmente nadie lo puede seguir. Ahora el esloveno alcanza su victoria número 20 en el Tour de Francia, la tercera victoria en esta edición del Tour, y además de eso su victoria 102 como corredor profesional, llegando a números históricos donde poco a poco lo están dejando como uno de los mejores corredores de la historia, y en donde sigue demostrando que ningún corredor por el momento le puede poner contra las cuerdas, así tenga un equipo más fuerte que el del propio UAE Team Emirates. Hoy sucedieron cosas enormes en esta etapa número 12 del Tour de Francia, así que vamos a tocar todos los detalles y el resumen en este video, pero como siempre recomendarles a ustedes que se suscriban aquí abajo al canal, que es completamente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, clic en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que eso es un factor fundamental para que podamos seguir trayéndoles videos a diario, y no olviden activar sí o sí el botón de la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos una noticia, un resumen o algo con respecto al ciclismo, YouTube les avise y ustedes no se pierdan de nada de lo que está pasando en el ciclismo internacional. Así que ahora vámonos a comentar qué fue lo que pasó en la etapa 12 del Tour. Como les venía comentando, hoy era la verdadera primera etapa de alta montaña. Habíamos tenido ciertos movimientos de montaña, alguna que otra etapa dura, pero nada parecido a lo que tendríamos el día de hoy. 181 kilómetros, los primeros 120 kilómetros se podría decir que llanos, pero los últimos 60 kilómetros iban a ser puertos realmente exigentes. Desde ahí empezamos a saber que en la primera parte de la carrera se podría armar una fuga con escaladores que quisiera buscar, pues obviamente mostrarse ni tratar de tener alguna victoria de etapa. Los hombres que más aguantaron en la fuga fueron alrededor de 15 corredores, donde vendría Michael Woods, donde vendría Tim Wellens, donde vendría por lo menos Chapman, Barrel, colombiano Santiago Buitrago, por parte de Ineos Aresman, Carlos Rodríguez, Esquel Mosch, Pablo Castrillo, Iner Rubio. Estos eran los corredores que habían aguantado ahí junto a Michael Woods. De toda esta fuga que se hizo en la alta montaña, el último corredor, o por lo menos el más fuerte, fue Bruno Armirail. Él fue el corredor que trató de aguantar hasta línea de meta. El hombre del Decathlon fue el hombre más interesante de la fuga, pero sin duda alguna iba a ser complicado porque sabíamos que la carrera la querían competir los hombres de la clasificación general. Cuando empezó el primer puerto de montaña, yo pensé que el desgaste tal vez iba a ser más adelante, pero en el primer puerto de montaña se vio realmente el poderío del Visma. Ahí nos ilusionamos un poco porque pensábamos que el Visma tal vez iba a poner contra las cuerdas a Pogačar, y es que rápidamente Pogačar empezó a quedar un poco aislado y el corredor esloveno le quedaba Adam Yates y el propio Jonathan Narváez, pero un poco más atrás del pelotón, no lo iban acompañando de cerca, mientras el propio Jonas Vingegaard tenía muchos corredores del Visma a su alrededor. Tenía a Simon Yates, ganador del Giro de Italia y ya ganó etapa en este Tour de Francia. Tenía además de eso a Tish Benoit y a Matteo Jorgensen apoyando a Jonas Vingegaard, es decir, se veía un poderío del Visma muy grande y ellos fueron rápidamente los que se pusieron adelante en el pelotón. Cuando el Visma se puso adelante, hizo destrozos en todo el pelotón principal. Se empezaron a cortar muchos corredores, entre ellos Ben Hindley, el líder de la carrera del EF Education Easy Post, se cortó en el primer puerto de montaña debido a las altas velocidades, y aunque el irlandés hizo todo lo posible por tratar de aguantar, y es que vimos a un Ben Hindley amarrado a la amarilla tratando de honrar esa camiseta que se sabe que es tan importante para los hombres de clasificación general. Se quedó un compañero, le pasaba agua, le ayudaban, hacían todo lo posible para que Ben Hindley no perdiera pues ese liderato, o por lo menos pudiera batallar hasta el final. Pero definitivamente el corredor irlandés se quedó sin opciones y se vino abajo. Ahí descubrió Ben Hindley, le había dicho ya en entrevistas que quería saber en la escalada hasta dónde podría llegar. Hoy se dio cuenta que no tiene para estar con los escaladores, o por lo menos con los hombres más importantes. De ahí más adelante llegó la noticia, y a falta de 54 kilómetros para línea de meta, es decir, aún faltaban todos los premios de montaña, todavía no habían terminado ni el primer premio de montaña, y se quedó Remco Evenepoel. Esa fue la primera gran estocada en la clasificación general.
el belga no tuvo opciones de estar en el pelotón, se cortó. Y desde ahí se vino un sufrimiento máximo para Remco Evenepoel. Sin embargo, es para quitársele el sombrero. Creo yo que iba mirando muy bien sus vatios, se acomodó sobre la bicicleta y no dejaban que le sacaran más de un minuto, más de 40 segundos, pero venía completamente cortado Remco Evenepoel, cero opciones de pelear. Y adelante todavía quedaba Lipowitz, Roglic, Bauquelin, el propio Pogačar, Vingegaard, es decir, quedaban todos los hombres de general y ya Remco venía cortado. Fue el primer corredor importante de la general que se cortó en el primer premio de montaña. Sin embargo, fue tanto la reducción, fue tanto el ataque de Visma en ese momento, en ese primer premio de montaña, que hasta Sepp Kuss iba también trabajando, que se cortó un corredor importantísimo para el propio Visma, es decir, se hicieron daño ellos mismos. Jorgenson, el estadounidense que está metido en el top 5 de la general, se cortó también del grupo. En ese momento hubo una fracción de la carrera donde todos pararon. Los hombres del Visma dejaron de tirar porque sabía que no podían dejar atrás a Jorgenson, que era una clave fundamental, y tuvieron que esperarlo prácticamente parado sobre la bicicleta. Y cuando pararon tampoco pasó el UAE a tirar, a pesar de que estaba Jonathan Narváez y Yates, no pasaron a tirar. Y esperaron hasta que Matteo Jorgenson volviera hasta el pelotón principal y ahí vimos que ya había mucho desgaste en el grupo, quedaban unos 20 corredores y rápidamente empezaron a capturar hombres de la fuga. Después de que Jorgenson llegó se volvieron a alinear, capturaron varios hombres de la fuga, hicieron varios intentos y ya en la parte final del último puerto de montaña pues capturaron a Bruno Armirail. Y ahí fue cuando se desató la verdadera batalla entre los hombres más importantes de la clasificación general. Ojo, todavía no había llegado Remco Evenepoel, nunca logró llegar al pelotón principal. Y ahí Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano, se trató de ubicar en el pelotón, se llevó y sacó a Tadej Pogačar hasta bien adelante del grupo y lanzaron el ataque. En un primer momento el único que aguantó el ataque fue Jonas Vingegaard, pero es que apenas se quitó Jonathan Narváez se veía que Vingegaard venía tan al límite que se cortó rápidamente la rueda de Tadej Pogačar y aún Pogačar tenía demasiados vatios para exprimirse y atacó a 11 kilómetros de línea de meta. El último puerto tenía 13 kilómetros, es decir, atacó en la parte más difícil, pero atacó muy abajo y pensábamos que tal vez iba a ser un poco arriesgado o que Vingegaard le iba a poder recortar en ese último puerto. Pero no fue de esta manera. Antes Pogačar cada vez le iba sacando más y más tiempo a Vingegaard. Llegó en un momento de esa última subida a sacarle 10 segundos por kilómetro a Jonas Vingegaard. Y nada que hacer, al parecer estaba empoderadísimo el propio Tadej Pogačar. Y allí empezó a sonar pues aplastante la victoria del esloveno. Cuando empezamos a ver que estaba sacando 10 segundos por kilómetro fue completamente una locura. Y desde ahí ya empezamos a ver que Pogačar se iba a quedar con la victoria de etapa. Ya Jonas Vingegaard se le miraba cara de mucho sufrimiento, se veía que no podía con la presión. Al parecer llevaba un monoplato, no miramos muy bien, pero llevaba un monoplato el Jonas Vingegaard y empezó a sufrir mucho el corredor de Dinamarca en un momento de la etapa. Fue tanto así que desde atrás Remco Evenepoel empezó a recortar diferencias y alcanzó a hombres como Primo Roglic, alcanzó a Kevin Bauquelin y Remco en solitario al parecer hizo una etapa de menos a más y en el final pues terminó perdiendo tiempo, pero alcanzó a varios corredores de general y pudo defender su puesto Remco Evenepoel. Los que pelearon un poco fue el propio Oscar Only y Florian Lipowitz, primero por el maillot blanco y segundo por el podium del Tour. De ellos dos, el propio Florian Lipowitz del Red Bull Bora-Hansgrohe fue el hombre con más fuerza y fue un corredor que también llegó muy pero muy cerca de Jonas Vingegaard. Es decir, Tadej Pogačar se alejó de Vingegaard y atrás venía Florian Lipowitz y en vez de Vingegaard sacarle tiempo a Lipowitz en su momento, Florian Lipowitz se hizo un auténtico etapón, atacó varias veces, soltó a Oscar Onley y llegó a unos 20 o 30 segundos nomás de Jonas Vingegaard. Yo creo que eso da mucha ilusión al Red Bull Bora-Hansgrohe. El alemán está demostrando un nivel bastante alto y desde ahí ya se empieza a ver que tiene con qué estar en la pelea del Tour, por lo menos del podium. Y es que Florian Lipowitz no es el líder número uno del Red Bull. El líder número uno es Primo Roglic, pero con lo que hace Florian Lipowitz definitivamente se ve que tiene un futuro próspero dentro del equipo y que puede seguir mejorando. Ya en el final nada que hacer, Pogačar emocionadísimo, cruza línea de meta, se miraba con mucho desgaste. Hace rato no mirábamos a un Pogačar con tanto desgaste, tomaba agua, se tiraba agua por encima y es que la etapa en el último puerto estaba rondando los 37 grados centígrados, es decir, una etapa con muchísimo calor y desde ahí ya empezamos a ver que pudo coronar línea de meta. Pasó, ganó Pogačar, aplastante. Puede tornarse un poco aburrido el Tour ahora o vamos a ver
qué tipo de estrategia pueden empezar a usar este tipo de corredores, qué tipo de estrategia pueden empezar a hacer para tratar de destronar al propio Tadej Pogačar. Y las clasificaciones generales, tras terminar la etapa 12 del Tour, quedaban de la siguiente manera. La etapa la ganaba Tadej Pogačar. A Jonas Vingegaard el propio Pogačar le ha clavado 2 minutos y 10 segundos, es decir, una locura. Hace mucho no se miraba una diferencia tan grande entre el primero y el segundo, y esta vez le tocó a Vingegaard llevarse la peor parte. Florian Leibowitz a 2.23, ahí es donde digo que Leibowitz se hizo una gran etapa, 13 segundos de Jonas Vingegaard, demasiado cerca. Yo creo que allí se va a prender la ilusión de Florian Leibowitz de subir aún más alto en el podio. Tobias Johansen, otra gran etapa a 3 minutos. Oscar Only a 3 minutos. Kevin Bauquelin a 3.33. Ha logrado sobrevivir Kevin Bauquelin. Ha logrado sobrevivir el hombre del Arkea. Remco Evenepoel 3.35. Después de haberse cortado en el primer grupo, se ve que está en forma Remco Evenepoel. Felix Gall a 4.02. Primoz Roglic a 4.08 en la etapa. Carlito Rodríguez 7.26. N Rubio 7.27. García Pierna 7.33. Y la clasificación general va a quedar de la siguiente manera. Tadej Pogačar va a ser nuevamente el líder, es decir, le arrebata nuevamente el maillot a Ben Hindley, se pone como líder Tadej Pogačar y ya aleja a Jonas Vingegaard a 3.31. Es decir, un colchón amplio, un colchón para manejar la carrera, un colchón para saber qué es lo que tiene que hacer. Remco Evenepoel a 4.45, también ya demasiado lejos. Florian Leibowitz a 5.34, pero con la ilusión de poder alcanzar evidentemente el podio. Kevin Bauquelin a 5.40, también muy cerca. Oscar Only a 6.05. Primoz Roglic ya es séptimo a 7.30. Tobias Johansen 7.44. Felix Gall 9.21. Y Mateo Jorgensen hoy cayó 5 posiciones y se ubicaría ya a 12 minutos 12 segundos, ya sin ninguna posibilidad, sin ninguna opción de meterse en la pelea por ese puesto. Y el maillot de los jóvenes lo tiene Remco Evenepoel, Florian Leibowitz a 49 segundos, Kevin Bauquelin a 55, Oscar Only a 1.20. Y estas pues serían las clasificaciones tras la etapa 12 del Tour de Francia. Ahí tienen ustedes para que me digan en los comentarios qué piensan de la victoria del Tour y qué creen que puede pasar en las siguientes etapas y en este Tour de Francia después de la manera tan imponente en la que ganó Tadej Pogačar el día de hoy. Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.